Disculpe, ¿me podría regalar su hora, por favor? Claro que sí, son las 8 de la mañana. Muchísimas gracias. ¿Y qué le parece si comenzamos? Bien, una pequeña introducción acerca del tema. Sí, estaría bien. Perfecto. Bueno, pues empezamos con este escuadrón, es conocido como el 731. Este escuadrón estuvo activo principalmente de 1937 a 1945, que también coincide con el periodo en el que estuvo la Segunda Guerra Mundial. Este escuadrón forma parte de una serie de tácticas que realizó el ejército imperial japonés para así hacer experimentos y poder desarrollar armas biológicas que les ayudaran muchísimo más a la hora de estar en la guerra, ¿no? Estuvieron localizados en la región de Manchuria, en China, justamente porque se suscitó la Segunda Guerra Sino-Japonesa en esos años y bueno, pues tomaban como rehenes a los civiles para esclavizarlos y pues construir su red de edificios, ¿no? Que ahí les servirían de laboratorio, fungirían como laboratorios, sí desarrollarían toda la tecnología que consiguieron, ¿no? La cabeza de este escuadrón en particular y de esta red de experimentos, por así decirlo, era el doctor Shiroishi. Oh, Shiroishi. ¿Podría hablarnos un poco más sobre él? Claro que sí. Bueno, para empezar, el doctor Shiroishi nació en 1982 y estudió medicina en la Universidad Imperial de Kioto. Entonces, al terminar su carrera de medicina, entra al ejército y para 1922 se asigna al Hospital del Primer Ejército. Después, unos cuantos años, decide especializarse en microbiología y así pues empieza a ser más reconocido, ¿no? Porque empieza a publicar artículos y todo eso. Y eso le brinda una oportunidad para que en 1920, de 1928 a 1930 pueda viajar a Europa para investigar muchísimo más acerca de las guerras biológicas que fueron empleadas a lo largo de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, con su regreso a Japón en 1930, pues asciende su rango militar, ya es comandante y además es nombrado profesor de inmunología dentro de la Facultad de Medicina del Ejército en Tokio. Así empieza a ser protegido de altos mandos militares y bueno, pues él empieza a hacer ese tipo de investigaciones ya con el apoyo completo de varios militares, ¿no? Con la toma de Manchuria, ahora sí, bueno, primero Manchuria es el nombre original, pero también se le conoció como Manchukuo, porque la pronunciación en japonés pues cambia, ¿no? Pero bueno, la toma de Manchuria por el ejército, perdón, japonés, pues da la oportunidad a Ishii de establecerse ya en forma, ya con laboratorios que sirvan nada más para experimentar, ya bajo sus propias normas y con su propio personal. Entonces, Ishii es quien organiza la red de escuadrones y la red de centros, ¿no? Por así decirlo, que estaban esparcidos por China y bueno, y en Japón, ¿no? Entonces, este señor Ishii continúa subiendo de rangos y se hace cada vez más reconocido por el emperador. Entonces, pues sigue con sus experimentos. De hecho, bueno, el Escuadrón 731 fue elaborado
bajo una fachada de Escuadrón de Prevención Epidémica y Purificación del Agua. ¿Y cómo se encontraban el ejército en China? ¿Cómo fue que se encontraron en territorio chino? Ah, bueno, pues es que durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, las fuerzas, la verdad es que Japón, la fuerza imperial japonesa era muy, muy fuerte. Entonces, y era muy grande. Entonces, China, al ser un país muy, muy grande, pero también con mucho desorden, porque en ese momento estaba la guerra civil entre comunistas y nacionalistas, bueno, pues aprovecharon del caos interno para establecerse ahí. Los años en los que... Ok, entonces, para poder dar una conclusión más concreta, también estaría bien hablar sobre los experimentos. Ajá. Y bueno, los experimentos. Hubo muchísimos, muchísimos. Por ejemplo, bueno, se tiene conocimiento que experimentaban con personas, ya fueran civiles que eran esclavizados, tal vez de la zona o más lejanos, no importaba. Mujeres de confort, que generalmente eran campesinas coreanas. am, a lo mejor prisioneros de guerra como soviéticos, mongoles, también personas con discapacidad. Y bueno, tenían estas enfermedades almacenadas, por así decirlo. Por ejemplo, cólera, tifus, sífilis, brucelosis, antrax. Esas enfermedades se las inyectaban a las personas para ver su reacción, para medir su reacción. Otros experimentos eran, por ejemplo, que les cortaban las extremidades y las pegaban en diferentes lugares. Por ejemplo, les cortaban los brazos, pero los cosían a donde se supone que tendrían que ir las piernas. Y así medían los resultados. O las personas eran sometidas a cámaras centrífugas para saber cuánta presión aguantaban. No sé. También hacen experimentos con bebés, ¿no? Sí, claro que sí. A los bebés les indicaban también enfermedades. A algunos los dejaban morir de hambre para saber cuánto tiempo duraban. Por ejemplo, los mojaban cuando había tormentas de nieve, los mojaban y luego los sacaban para saber cuánto tiempo tardaban en congelarse. Y bueno, las atrocidades podrían seguir. Y como conclusión, Bueno, al final, con el término de la Segunda Guerra Mundial, llegan los juicios de Nuremberg, pero pues este tipo de dinámicas para ejercer justicia pues no llegaron al escuadrón de Shiroishi, sino que una parte del escuadrón fue capturado por soldados soviéticos. Con Shiroishi, bueno, pues regresó a Tokio y ahí fue capturado por los estadounidenses. Estuvieron dispuestos a negociar con él para que les diera todos los hallazgos de todos sus experimentos obtenidos a cambio de su libertad, y el doctor pues aceptó, ¿no? Entonces lo dejaron ir. bueno, Así fue. muchísimas gracias por su tiempo y por sus palabras. Muchas gracias a usted.